16 medidas en defensa de la política. Así se titula la serie de propuestas que presentó el Movimiento de Participación Popular, el MPP, la semana pasada. Tienen que ver con recortes presupuestales en la administración pública, con limitar los cargos de particular confianza y eliminar ciertos beneficios de legisladores y funcionarios públicos, entre otros. Vamos a profundizar en este tema. Para eso es que hoy recibimos a Betiana Díaz, joven diputada del MPP, que ingresó al Parlamento en 2017 en reemplazo de Gonzalo Mujica. ¿Qué tal? Buen día, Betiana, un gusto saludarte. Buen día, Romina, muchas gracias por la invitación. Yo decía, bueno, aprovechando que es la primera vez que charlamos contigo, que te entrevistamos. Es la primera vez, sí. 1 año y medio ya llevas entonces en el Parlamento al asumir después cuando Gonzalo Mujica se fue, se retiró. Más o menos 1 año y medio, sí. Yo te contaba antes de entrar que para mí son como años ya, pero sí, es 1 año y medio. ¿Y sos la más joven hoy en día dentro del Parlamento? Me toca ser la más joven después de Valentina Rapela y Manuela Muti, que somos las 3 que estamos como medio pegaditas de edad. Después ya el salto es bastante significativo, sobre todo en las mujeres, ¿no? Vos tenés 31. Pero yo tengo 31 años, cumplí hace poquito, el mes pasado, 31, así que estoy como de estreno también. De estreno la actividad, de estreno relativo ya en la actividad parlamentaria, pero me decías, venís de años de militancia dentro del MPP en lo que tiene que ver con las bases organizacionales. Vengo de muchos años, en realidad, siempre al lado de la trayectoria de líderes que me doblan la edad, es poquito, ¿no? Pero bueno, también poner las cosas en su medida, en su contexto. Yo empecé a militar en la campaña de las internas de Pepe en el 2008. Y bueno, y de ahí me enganché y hice la militancia mi vida. Entonces, bueno, sigo acá y ahora me toca estar de este lado, pero siempre mi rol dentro del MPP fue más asociado a las cuestiones de lo que es la organización política, ¿no? La dirigencia, digamos. Bien. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces de este paquete de 16 medidas en defensa de la política, como lo han de alguna manera denominado, ¿no? La primera pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué presentan estas medidas ahora, cuando llevamos 3 periodos de gobierno con mayorías parlamentarias del Frente Amplio y bueno, y estamos en pleno año de campaña electoral, ¿no? ¿Por qué ahora entonces? Bueno, esa es una pregunta que a mí me parece muy interesante. He escuchado que se la han hecho a otros dirigentes del MPP, ¿por qué ahora? Y que ha sido parte también de la discusión pública, ¿no? Yo creo que en realidad esto está respetando un proceso que tiene que ver con la construcción de agenda política y de agenda pública, ¿no? Que responde también a determinadas acciones que ha tomado el MPP con respecto a prestar atención a lo que es la opinión pública y empezar a recoger planteos que nos hace la ciudadanía. Eso fue lo que hicimos durante todo 2018. Pero además este tipo de medidas en realidad no son nuevas. La izquierda las ha tenido en su agenda desde su fundación y hace poquito nosotros recordábamos que el Frente Amplio en el año 71, cuando saca sus primeras 30 medidas para gobernar, en el punto 28 propone la eliminación de los privilegios del sistema político y habla específicamente de recortarle a los cargos de designación política y a los cargos electivos todas aquellas remuneraciones o medidas que se puedan disfrutar, digamos, que signifiquen un privilegio. Lo mismo nos pasa, y esto me parece que está bueno dejarlo claro, en el año 2004 el MPP topea sus sueldos hace muchos años, lo plantea en el Frente Amplio y eso en el plenario nacional termina yendo a una comisión, ¿no? Por la cual después por la vía de los hechos no se resuelve. Nosotros además congreso a congreso dentro del MPP lo hemos reivindicado y en el último congreso, particularmente a finales de 2017, que fue un congreso que también tuvo mucha salida hacia el afuera por los invitados que tuvo, por las medidas y síntesis que tuvimos, una de las cosas que planteamos es volver a rever esto, ¿no? Esto de que la política no puede ser una actividad de lucro, sino que en realidad hay que tener una vocación del servicio digamos, para las mayorías y que no puede ser una actividad para ganar plata. Eso lo ha dicho Mujica muchísimas veces. Y bueno, y también hay algunas medidas que se han planteado en el ámbito formal, pero ¿verdad? Es hoy en día el salario de legislador, tanto de senadores como diputados, ¿lo ven así, que es para hacer lucro con la política? Bueno, ¿o es un salario que uno dice,
de acuerdo a lo que es el costo de vida acá en Uruguay y los gastos que puede tener un legislador en general, bueno, en realidad es una cifra razonable. Más allá de que ustedes como sector hayan definido, bueno, topearlo para financiar otro tipo de cosas, desde el plan Juntos en su momento a... Fondo Raúl Sendic, microemprendimientos, pequeño crédito para producción, política del propio MPP, ¿no? Sí, en realidad yo creo que el centro acá que nosotros estamos poniendo es justamente empezar a que la gente que muchas veces asume un poco menos los costos de información y de participación, está teniendo esta visión. Yo creo que el sistema político uruguayo es un sistema político muy austero y eso uno lo puede ver, no hay que irse a la bibliografía. Uno ve a los diputados tomando ómnibus, taxi, veraneando como cualquier hijo de vecino, y eso es algo que yo creo que tenemos que cuidar, porque creo que es un valor que los partidos se parezcan mucho a sus electores, y esto va en este sentido, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de privilegio, estamos hablando de que el salario de un legislador está en el último quintil de ingresos, y eso quiere decir que vivimos como un quinto de la población, es decir, no estamos viviendo como la mayoría, y en épocas de crisis de la representación política, a nosotros nos parece importante las señales que desde el sistema político hay que construir. ¿Por qué? Porque es necesario también predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos en algún momento, ahora que está sobre todo en agenda el tema de la austeridad, el tema de achicar el gasto del Estado, bueno, empezar por casa, y empezar por casa tiene que ver con cuestionar todos aquellos privilegios que con respecto a cualquier trabajador, porque también hay que reconsiderar eso, la política es un trabajo, ahora no es un trabajo de lucro, ¿no? Y yo creo que sí, que cuando uno vive como un quinto de la población, y bueno, hay alguna lejanía con respecto a algunas cosas que en el caso del MPP hemos elegido rechazar, topeando nuestros sueldos, ¿no? Si bien nosotros también es cierto que tenemos un buen salario, cobramos bastante más que un trabajador promedio en Uruguay, y nos permite de todas maneras no dejar ciertas dinámicas, ¿no? Porque estamos convencidos de que no hay que elitizar la política. Sí entendemos que es necesario que haya un buen salario, la política y la actividad política, que es 24/7, uno no tiene horario, no tiene rutina, tiene que estudiar muchísimo, tiene que tener un gran compromiso y vocación, eso se tiene que reconocer. Ahora, entendemos que la motivación principal para estar en política tiene que ser estar al servicio del pueblo y no al servicio propio, digamos. Antes de entrar en aspectos más concretos de qué implican cada una de estas medidas, algo general, a ver, la noticia se conoció la semana pasada, primero en el semanario Búsqueda, después hubo por ejemplo, un espacio de Mujica en su audición hablando del tema. Exacto. Y demás, ¿no? Y se presentó el documento como tal. Pero ustedes detectaron, o por lo menos en la primera información que se manejaba, que en sondeos de opinión incluso que tienen, este aspecto en particular en la ciudadanía es un tema a considerar, la ciudadanía como tal, o parte del descrédito en el que ha caído el sistema político en el último tiempo, es por este tipo de situaciones, porque se ve que los legisladores tienen sueldos muy altos o se ve que tienen exceso de beneficios. Eso es uno de los temas. Nosotros en realidad lo que identificamos, además de esto particularmente, que esto también lo hemos trabajado en el mano a mano, nosotros hicimos, como ya te decía, una campaña mate en mano y eso nos permitió mucho más cercanía con gente en diferentes puntos del país, recorrimos todo el país el año pasado. Vemos que es un fenómeno global el hecho de que la democracia representativa en términos generales a nivel global está siendo, digamos, relativizada en su valor. Y eso uno puede entrar a ver, por ejemplo, los informes de Latinobarómetro, ¿no? Para ir a la región y ver qué es lo que está pasando sobre la valoración de la democracia. Yo creo que Uruguay tiene muy buenos indicadores que hablan de lo que es nuestra cultura cívica, nuestra cultura política, que está asignada por partidos fuertes, por partidos que, como ya digo, se parecen mucho a sus electores y que hay una cercanía, pero creo que hay que cuidarlo. Entonces, nosotros en ese sentido es que justamente elaboramos estas medidas, porque hay a veces, hay discusiones a veces
que son medio tramposas, ¿no? Sobre todo en este momento, en este último periodo legislativo y un poco antes también, donde se pone, por ejemplo, la transparencia en la gestión, la administración de recursos como un punto principal en la agenda, la gente empieza a identificar cómo se distribuyen los recursos en el Estado. Entonces, justamente, bueno, hay algunas medidas que causan rechazo. Cuando uno sale y explica que la partida de prensa de un legislador son 25.000 pesos, es decir, es más que el salario de una mujer o de un hombre que trabaja en un supermercado 6 horas atrás de una caja con plata ajena, y bueno, eso genera un rechazo. ¿Por qué? Porque además hay que transparentar situaciones. La gente sabe que nadie puede comprar en un día, en un mes, 25.000 pesos de diarios, por ejemplo. Un aspecto, antes de entrar en las medidas de vuelta, como marco general, muchos de estos aspectos que estamos conversando fueron planteados en su momento por el movimiento Un Solo Uruguay, por ejemplo. Iban por un lado similar de recortar beneficios, recortar este tipo de cosas, partidas de prensa de los legisladores, por mencionar uno. Pero en ese momento la lectura que se hizo desde el oficialismo, y recuerdo desde el MPP incluso, algunos dirigentes dijeron, bueno, pero son gastos muy marginales, en realidad acá no estamos moviendo la aguja de nada, es como jugar para la tribuna, ¿no? Porque son cosas que pueden indignar a la gente, pero en realidad el problema del déficit fiscal que tiene el gobierno hoy en día, de un 4,3% del PBI de déficit, en eso no se mueve con este tipo de medidas, ¿no? ¿Cómo entonces se entiende que tengan el mismo discurso o planteen lo mismo que en su momento planteó Un Solo Uruguay y que fue criticado? Bueno, en realidad yo creo que ahí hay como situaciones que yo no sé si si son comparables, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el discurso de el movimiento Un Solo Uruguay estuvo enfocado específicamente a la contención del déficit. ¿Sí? Es decir, las señales iban en ese sentido. Y este paquete de medidas es mucho más abarcativa y por eso nosotros decimos que esto es en defensa de la política y es un nombre provocador, porque lo que habla es de cuidar la cercanía del sistema político con la gente. De hecho, nosotros podemos compartir, hay un montón de medidas que se pueden compartir. ¿Por qué? Porque el movimiento Un Solo Uruguay también ha transformado su discurso a lo largo del tiempo. Y yo estuve en la rendición de cuentas en la comisión integrada cuando el movimiento Un Solo Uruguay visita la comisión y nos plantea algo que para nosotros siempre fue una bandera, que es que el Estado sea el motor del desarrollo a través del instrumento de las compras públicas. El problema es que ese discurso es tramposo cuando uno dice, bueno, que baje el peso del Estado, pero si compro más caro y compro acá, vale la pena. Bueno, yo creo que hay discusiones que hay que seguir dando y hay medidas que son para estudiar. Eso también lo hemos salido a decir. El problema es que esto viene a ser un paquete que lo que plantea, más que la contención del déficit, que seguramente va a venir muy bien en un país con un presupuesto tan acotado como el uruguayo, bueno, lo que tiene en el centro es otra cosa y es el compromiso ético de que el sistema político viva como la mayoría de la población. Y otro aspecto que se ha cuestionado de la pertinencia de presentar las medidas ahora y sobre todo que lo haga el MPP. Se dice, bueno, el MPP estuvo al frente del gobierno con José Mujica en la administración pasada y es considerado uno y se dio en ese periodo de gobierno gastos importantes y millonarios que nada tienen que ver con austeridad, ¿no? Con austeridad pública. Por mencionar el tema Pluna y lo que significó para el Estado, la capitalización millonaria de ANCAP, por ejemplo. Todos recordamos, ¿no? Lo que fueron esos gastos dentro de la fiesta de la inauguración de la regasificadora, con $300.000 de gasto. En fin, sobre ese aspecto, ¿qué contestas tú de por qué lo hace el MPP con estas medidas? ¿No es contradictorio? No, yo no creo que sea contradictorio. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que uno se equivoca haciendo también. Y si uno no tiene la posibilidad de hacer, muy difícilmente se pueda equivocar y corregir y pensar en corregir. Porque yo creo que tener esa marcha atrás también en algunos aspectos es fundamental en política. ¿Por qué? Porque lo que estamos poniendo en el centro es el interés de las grandes mayorías. A ver, yo creo que cuando se habla de despilfarro se habla de un montón de cosas que no son despilfarro. Pueden ser decisiones mal tomadas, gastos cuestionables, pero despilfarro yo creo que es otra cosa. Una fuerte inversión en lo que son las empresas públicas como nunca en la historia desde el vallismo había habido hasta ahora.
¿no? Después de una ola privatizadora de los 90. Bueno, yo creo que eso no es despilfarro, es apostar al desarrollo de las empresas públicas y justamente tener eso, al Estado como motor del desarrollo. Una cosa es el gasto público que se puede haber hecho claramente en inversiones. Hay otras inversiones cuestionables y hay otros casos donde sí se puede considerar despilfarro, ¿no? Son gastos que han sido cuestionados, incluso desde el propio Frente Amplio. Bueno, puntualmente la mención a la fiesta de la inauguración, el lanzamiento de la regasificadora fue cuestionado también. Y yo creo que en realidad, por eso vuelvo a decir... Pero es como una autocrítica, hay que ver estas medidas como una autocrítica de alguna manera del MPP. También es una autocrítica, no solo del MPP, sino que nosotros estamos invitando a todo el sistema político a que haga autocrítica a partir de esto. Y esto en realidad es un disparador de la discusión. Y yo creo que acá hay que decirlo, ¿no? Nosotros pretendemos aprobar esto antes de la campaña electoral, sin pelotazos. Es decir, a cada uno de las propuestas le adjuntamos un proyecto de ley. ¿Por qué? Para poner la discusión arriba de la mesa, porque construir agenda pública y agenda política requiere también de la actitud del sistema político. Hay una forma de construir que es hacer caso omiso, barrer abajo de la alfombra, ¿no? Y que las cosas pasen al margen del sistema, que eso también trae complicaciones, o tener una actitud proactiva. Nosotros lo que estamos haciendo en ese sentido es tener una actitud proactiva. Y yo creo que el MPP es un sector que puede hacerlo y que tiene la autoridad moral para hacerlo, a pesar de estas críticas que tú me decías, que bueno, que es cierto que están en la opinión pública, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Betiana Díaz, diputada del MPP, a propósito de este paquete de 16 medidas en defensa de la política que presentó su sector la semana pasada. 16 medidas en defensa de la política, así se titula la serie de propuestas que presentó el Movimiento de Participación Popular la semana pasada. Recién veníamos conversando sobre el paquete en general, pero tienen que ver con recortes presupuestales en la administración pública, con limitar los cargos de particular confianza y eliminar ciertos beneficios de legisladores y funcionarios públicos, entre otros. De eso es que estamos hablando esta mañana con la diputada Betiana Díaz, que tiene 31 años recién cumplidos, es la parlamentaria más joven hoy en día y ha sido una de las defensoras de este paquete propuesto por el MPP. Betiana, vayamos ahora sí a entrar en el detalle de algunas de las medidas que ustedes sugieren. La primera es marcar un tope de sueldo de manera que ningún salario de la administración pública supere lo que gana el presidente de la República. A ver, en entrevistas, dirigentes del MPP han mencionado casos de intendencias con salarios altos, ¿no? Concretamente el caso Maldonado, de Maldonado, ¿no? De Enrique Antía, sí, en Maldonado. ¿Este tope salarial abarcaría también a los gerentes de empresas públicas de derecho privado, por ejemplo? Bueno, en realidad la idea es que esto sí se vaya extendiendo en todo lo que todos los espacios donde hay dineros públicos, ¿no? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en un futuro en aplicarlo a las empresas que administran el Fondo Nacional de Salud también, ¿no? Porque los directorios médicos también son un caso de empresas que gestionan cápitas que se pagan con fondos públicos, que donde encontramos salarios millonarios, ¿no? Esa ha sido una idea del MPP en otras instancias, se ha planteado. Y se ha planteado sobre todo cuando uno empieza a ver cuáles son los salarios, por ejemplo, y ahí se cobra el doble de lo que cobra Antía. No estamos hablando ya de cobrar más que el presidente, que es la persona que, bueno, que tiene la máxima responsabilidad sobre el país, ¿no? Por eso nosotros empezamos a plantear esto que tiene que ver con... Bueno, nos parece que dentro de la administración pública tenemos que dar fuertes señales para también empezar a pensarlo luego en las empresas que administran fondos públicos, ¿cómo no? Pero hay, o sea que no se plantea ahora, pero a futuro puede ser entonces que se vaya extendiendo. Pero la pregunta más general en todo caso podría ser el hecho de marcar un tope de sueldos, donde hay profesionales que hoy en día en la actividad privada ganan mucho. ¿No se corre el riesgo justamente de que profesionales de alto nivel elijan quedarse en el sector privado y que no tengan oportunidad de ingresar a la política porque claramente quedan muy fuera del mercado, ¿no? De lo que es estar en la actividad? Bueno, en realidad yo creo que sobre todo en algunas carteras hay una demostración muy clara de que hoy hay profesionales de primer nivel. Pongo el caso, ya me pongo un poquito camisetera, de la ingeniera Carolina Cose, ¿no? Con una gestión que ha posicionado a Uruguay en el mundo,
¿no? Uruguay entra en el D7, en el grupo de los países más digitalizados del mundo. Claramente trabajó en un montón de proyectos a nivel internacional antes dentro del sector privado y sin embargo, como cualquier ministro, tiene su sueldo atado, ¿no?, a un porcentaje de lo que es el salario del presidente. Es pero decir, ahí puede haber una motivación política, ¿no? Quizás. Y bueno, Claramente la hay. La pero política debería ser algo por lo que donde el interés que prima tiene que ser la motivación política, la motivación de hacer patria pensando en el otro. Claro, decir, pero el Estado, la administración pública como tal también contrata funcionarios técnicos, claramente, ¿no? Que pueden ahí sí tener más incentivos para estar en el sector privado que en el sector público y terminar teniendo, no teniendo los mejores en el Estado. Bueno, eso siempre es una tensión, ¿verdad? Porque no pasa solo a nivel público-privado, sino que dentro del mercado laboral privado pasa todo el tiempo, ¿no? Hay una disputa por los recursos humanos más calificados que se termina resolviendo con mejores salarios. Yo creo que en la actividad política tenemos que cuidarnos un poco de eso, ¿no? Y por eso digo, claramente hay dentro de la formación técnica de los cuadros que van a ocupar espacios de responsabilidad dentro de la gestión, donde lo que se está poniendo en el centro es una vocación de servicio público. Y eso creo que es muy respetable y ha pasado a lo largo de todos los gobiernos, no solo de los gobiernos del Frente Amplio, sino hay nombres reconocidos internacionalmente como excelentes asesores técnicos de los gobiernos uruguayos que eligen hacer este camino. Y nosotros entendemos que eso es lo que hay que poner en el centro. ¿Sí? Es decir, hasta ahora no pareciera que por tener un sueldo más bajo que el del presidente, que estamos hablando de más de 350.000 pesos, ¿verdad? Es decir, es un salario bastante interesante, haya un rechazo de los cuadros técnicos para asumir roles en la gestión, ¿verdad? No es algo que sea años determinante. Atrás creo que se dio, por ejemplo, la dirección de energía, había un problema, ¿no? Puede ser, sobre todo porque claro, de es un sector muy competitivo y con ofertas en el sector privado que eran muy, muy interesantes y claro, hasta recuerdo, se le complicó al Ministerio de Industria para llenar vacantes en esa dirección. Claramente. Porque se le iban los profesionales. Hay profesiones que justamente tienen mayor disputa dentro del mercado laboral. Pasa, por ejemplo, dentro de la salud, sobre todo con los super especializados, pero además pasa, por ejemplo, nosotros lo usamos mucho como ejemplo durante la discusión de lo que fue la modificación del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, que es lo que pasa con la capacitación que tienen a nivel, por ejemplo, de aviación los ingenieros que egresan, ¿no?, con formación de las Fuerzas Armadas. Bueno, esos son recursos humanos que el sector privado quiere captar y que en realidad el Estado no tiene casi que forma de competir en salarios. Entonces, no es exclusivo, digamos, no es un problema exclusivo del Estado, sino que tiene que ver con, cuando las cuestiones las resuelve el mercado, las resuelve con dinero, claramente. Aparecen luego varios recortes de gasto, un ahorro que se destina a distintos fines, ¿no? Veamos medida por medida. A ver, se plantean crear un impuesto del 15% a cargos políticos y de particular confianza que se destinarían a vivienda. Después plantean no devolver el excedente del FONASA a esos mismos cargos e invertir ese dinero en el Fondo Nacional de Recursos. Sí, en realidad nosotros lo que estamos proponiendo es un poco, nosotros hemos sido muy cuestionados muchas veces por este sistema de tope salarial que tenemos, ¿no? Que además es de público conocimiento porque lo hemos hecho público y lo que hemos hecho público también son los resultados. Siempre nos dicen, ustedes se topean el sueldo en hoy la renta máxima que cobra un representante, una representante, un cargo de confianza, una designación política en el MPP son 67.000 pesos. Eso es casi que la tercera parte de lo que cobra un legislador, quizás un poco menos. Lo que nos empezaron a plantear es, ¿y qué pasa con el excedente? Entonces nosotros hemos hecho rendiciones de cuentas de qué es lo que se hace con lo que nosotros aportamos. Lo que estamos planteando aquí justamente es que, que en realidad haya una parte, digamos, de lo que es ese salario privilegiado para asistir políticas que tienen una emergencia. Es decir, si bien en la vivienda nosotros hemos tenido políticas donde hemos superado cupos históricos de soluciones habitacionales, no solo de construcción de casas, ¿no?
entendemos que todavía la vivienda sigue siendo un área donde hay que tener mayor inversión. Y realmente en una estructura tan rígida de gasto público necesitamos generar fuentes genuinas de recursos. Es decir, ¿esto va a mover la aguja? ¿No va a mover la aguja? Bueno, tenemos que ver cuál es el impacto, porque además también hay que calcularlo, ¿no? Pero de todas maneras creemos que es una muy buena señal de que cuando se habla muchas veces de las tensiones que hay en las cuentas públicas, empecemos por ajustar el cinturón del sistema político y no el de la ciudadanía, ¿no? Es decir, financiar las políticas públicas que tienen que ver con garantizar derechos es el tema importante. del excedente del FONASA se ha planteado y se plantea, por ejemplo, cuando se da discusiones de rendición de cuentas. Sí. Y el MPP muchas veces ha dicho ser partidario en distintas instancias de no devolver el excedente del FONASA, ¿no? Para toda la población. En este caso, ustedes, vamos a repetirlo, lo están planteando para los cargos políticos y de particular confianza. Digo porque había algún mensaje que decía, bueno, eso es hurto del dinero de la ciudadanía. Acá se está planteando en esos cargos, ¿no? Cargos políticos y de particular confianza. Los cargos de particular confianza. ¿Por qué? Porque además hay una cosa, ¿no? Hay que decirle muy claro a la gente, esto tiene que ver con que no termine siendo regresiva la medida de la devolución del impuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad porcentualmente cuando hay una devolución, muchas veces los que aportan más porque cobran más, terminan aportando en términos porcentuales menos que los que ganan menos. Es decir, baja el porcentaje de aporte por la devolución. Entonces, termina pagando porcentualmente menos alguien que gana más de 200.000 pesos que alguien que gana 30.000. Y eso, bueno, es un tema para poner en debate, ¿no? Sobre todo estos debates se dan en sociedades desiguales. Eso hay que dejarlo claro también, ¿no? Y la sociedad uruguaya sigue siendo, más allá de las mejorías, una sociedad desigual, donde estas cosas hay que cuestionarlas también. Hay otro aspecto, ya lo comentamos en el bloque anterior, pero otra de las propuestas es eliminar la partida de prensa que los legisladores utilizan en teoría para pagar diarios y semanarios. Hay quienes, como no implica rendición de cuenta, hoy en día lo destinan, bueno, pueden... Nosotros queremos transparentar, porque de hecho hoy lo decíamos, es casi que imposible, y yo estoy suscrito a un montón de diarios, porque además me parece que hay que dar una señal clara hacia los trabajadores de los medios. Esto no es contra los trabajadores de los medios y tampoco contra los dueños de los medios. En realidad lo que estamos queriendo es transparentar que nadie gasta 25.000 pesos de diarios y revistas de formación académica y lo que quiera por mes. Entonces, lo que nosotros proponemos es eliminar esta partida que supone un costo grande, pero sí tener algún instrumento que tenga que ver con acceder a los medios. Primero, porque los legisladores tenemos que estar informados. Eso es fundamental. Pero además también porque acceder a contenidos digitales no puede ir en contra de las fuentes laborales de los trabajadores de los medios. Y esto yo lo quiero dejar claro también, porque muchas veces uno habla con los trabajadores de los medios en esta situación tan particular donde el mundo digital ha venido desplazando a las otras formas de comunicación, y me parece que es importante dar una señal en ese sentido. Nosotros tenemos que acceder a la información. Yo, por ejemplo, estoy suscrita a los diarios, a semanarios, también a algunas revistas pero así todo no gastas internacionales. Esos 25.000 pesos. Es imposible. Entonces, hace si se usa para otra cosa, transparentemos. Vamos a decir, lo gastamos en una secretaría, lo gastamos en financiar al sector, pero digamos, o en redes sociales o en demás. Sí, pero ¿no? también, a ver, uno cuando empieza a ver lo que son las pautas en redes sociales, empieza a ver los precios también. Gastar casi $1.000 en pautas de redes es pautar para mucha gente, quizás más que para la población de todo el Uruguay. ¿Tienen cuantificado con esta serie de medidas que veníamos diciendo, ¿no? El impuesto a cargos políticos y de particular confianza de 15%, el no devolver el FONASA a esos mismos cargos, eliminar la partida de prensa, también plantean reducir los viáticos? ¿Tienen cuantificado cuánto se ahorraría con estas medidas? Bueno, en realidad son medidas que son difíciles de cuantificar en el sentido de que nosotros proponemos, por ejemplo, un recorte en la cantidad de directores de los entes autónomos y los servicios descentralizados, los pases en comisión. Esos son recursos que, además de ser recursos que tienen un salario, tienen un montón de otros beneficios, ¿no? Que tienen que ver con el transporte, con los viáticos, con partidas de compensación. Hay un aspecto que siempre se menciona. Pero estimamos, el estimado que nosotros nos planteamos son entre unos 40 y 50 millones de dólares, que para lo que es el Producto Bruto Interno del Uruguay
es muchísima plata, 40, ¿no? Es decir, 50 millones de dólares sí, por anuales, año. sí, anuales. Y eso es lo que estamos planteando. Y bueno, en realidad eso, por ejemplo, para cuantificarlo, ¿no? Para que se entienda, porque una vez se habla de 50 Sí. millones de dólares, a la gente le parece mucho, pero es el 1%, más, o sea, un poco menos de un 1% del Producto Bruto Interno del Uruguay, pero por ejemplo es más que, digamos, lo que cuestan muchas políticas, ¿no? De hecho, nosotros en la rendición pasada, en el presupuesto anterior, cuando se presentan por parte del Ministerio de Economía algunas medidas de contención del déficit fiscal y de tratar de sacar la atención de las cuentas públicas, en esto que hablábamos de lo que es la estructura rígida del gasto público, que nos hace, bueno, ver de dónde vamos a generar recursos para poder financiar derechos, porque justamente lo que financian las políticas públicas es la garantía de derechos para la ciudadanía. Lo que vimos fueron algunas medidas que más o menos implicaban esto, y fue muy conocida, por ejemplo, digo, para que los oyentes puedan identificar el impuesto a las altas jubilaciones militares. La recaudación que se estimaba era esto más o menos, ¿no? Entonces, nos parece que es importante. O sea, no serían tan simbólicas, sino que ustedes, No la son tan evaluación que tienen es que están hablando de ese monto que no es nada despreciable. No son tan simbólicas, no es despreciable, pero de todas maneras, a ver, nosotros tenemos que tratar de buscar otras soluciones que tienen que ver con cómo se financian los derechos de la gente, porque las políticas públicas, yo lo vuelvo a decir, financian eso, la garantía de los derechos para las personas. Y hay algunos comentarios que van en el sentido de decir, bueno, esto no mueve la aguja. Bueno, yo quiero saber si 50 millones de dólares no mueven la aguja. Pero creo que, volviendo a lo mismo, el centro no está específicamente en lo que en el afán recaudatorio, vamos a decir, ¿no? Sí, el cortar salarios y beneficios en la función pública tiene el riesgo siempre de poder aumentar la corrupción, ¿no? Decíamos recién, bueno, la partida de prensa en realidad, está bien, no se gasta para eso, pero se gasta para financiar a veces cuestiones de campaña y demás. Entonces, ¿qué se dice y qué plantean ustedes ante ese planteo, ante ese riesgo de que se aumente la corrupción? Bueno, en realidad el sistema político uruguayo es uno de los sistemas más austeros, ¿no? Y el índice de percepción de corrupción tiene una cierta relación también con la situación política del Uruguay. Es muy bajo, hay que decirlo, ¿no? Sobre todo con algunos otros países de la región. La corrupción no es algo que esté naturalizado y es algo que se pena muchísimo en el Uruguay, ¿no? De hecho, hemos tenido casos donde la sanción social, más que nada, y sobre todo la sanción social, es durísima sobre las personas que se desvían de la conducta correcta para la administración de fondos públicos. Y además tenemos cada vez más instrumentos de control y nosotros también justamente lo que ponemos en el centro y tenemos como propuesta también dentro de las últimas resoluciones del Congreso 2017 es reforzar los mecanismos de participación y control ciudadano. Nosotros entendemos que también la ciudadanía tiene que ser parte de ese control, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad es hacerse responsable de que la política es algo que nos transforma la vida a todos de forma cotidiana y por eso también cuidar el hecho de que la política no se aleje de la gente. Hay casos emblemáticos en la región. Bueno, ahora estaban presentando el caso de que Temer fue detenido por el caso de Lavallato. Y en realidad ahí tenemos el caso clarísimo del sistema político brasileño, donde hay una naturalización de la percepción de la corrupción. Es decir, la gente ya acepta que cierta parte del sistema político no solo va a irse de un partido a otro en el medio de un periodo, eso pasa muchísimo, acá es algo marginal en términos de la cantidad de personas, sino que además van a cometer actos de corrupción. Y está el caso, por ejemplo, yo siempre lo pongo, el caso de Marcelo Recalde en Argentina, que fue diputado, hizo su campaña diciendo que había rechazado una coima, lo cual a mí me parece elogiable también, porque estamos hablando de una coima de, no sé, 20 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Acá en Uruguay nadie puede hacer campaña diciendo que rechazó una coima. ¿Por qué? Porque eso se juzga muy duro. Justamente tiene que ver con la cercanía que tienen los legisladores y los cargos de representación con el pueblo. Entonces yo creo que poner en el centro de nuevo la vocación de servicio que hay que tener para la política no debería ser, por lo menos a mi entender y el de mis compañeros seguramente,
un elemento que bueno, que puede estimular la corrupción. Yo creo que en realidad la corrupción se combate de otras formas, con mayores controles, también con más participación ciudadana. Bueno, el paquete es muy amplio, mencionamos solo algunas, nos dio para algunas, ya estamos pasados de la hora, lo dejo nada más que consignado. Otro de los aspectos que valía la pena conversar, lo dejamos para otra oportunidad, es plantean establecer un nuevo sistema para el régimen de donaciones especiales para empresas contribuyentes del impuesto a la renta de las actividades económicas y el impuesto al patrimonio, ¿no? Estamos hablando de lo que tiene que ver con el sistema de donaciones que utilizan instituciones como el Liceo Jubilar, Impulso, la Teletón y demás, ¿no? Plantean algo diferente a lo que se ha venido planteando de eliminar ese régimen. Buscan que no sean las empresas las que definan a dónde direccionar esos fondos, sino que simplemente se cree un fondo para que contemplen a distintas instituciones. Pero en todo caso, volvemos en otra oportunidad a conversar sobre eso. Así que, Betiana Díaz, diputada del MPP, la más joven en el Parlamento. La más joven, por ahora. Por ahora. Bueno, gracias por compartir esta mañana aquí en Perspectiva y por poder charlar de estas 16 medidas de defensa de la política. Bueno, muchas gracias y muchas gracias también a la audiencia y sobre todo a los que escribieron planteando sus dudas que también estimulan el debate.